elcanaltro.com. Televidentes del Canal TRO, sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Siempre hemos dicho en algunas emisiones que podemos hacer absolutamente muchas cosas, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, desarmarnos y arrancar de cero para poder conocer la paz y no más conflicto en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre la voz de las víctimas, camino para construir la verdad y la reconciliación. Y para ello vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, es la doctora Graciela Espinel, psicóloga clínica y docente universitaria. Doctora, gracias por estar con nosotros. Yo feliz de estar aquí en esta importantísima mesa de trabajo. Así es, una mesa de trabajo donde vamos a hablar mucho de los temas de las víctimas, la voz que debe ser escuchada, la paz, y también voy a saludar al doctor José Antonio Amaya, rector, historiador y director del periódico La Gaceta. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Bueno, es el momento de pronto de tocar el tema sobre que ustedes piensan que las víctimas en nuestro país están siendo escuchadas, la voz de ellos sí está siendo escuchada, doctora Graciela. Pues yo diría que en algunos sectores sí, pero no en todos, porque pareciera que en Colombia todos los sectores no son de igual importancia, como primera medida eso, y yo creo que se les debiera oír a todos, porque todos iguales han pasado por un duelo, por un dolor, porque tienen angustia y porque no es tan fácil, digamos, que no ser oído para hacer un duelo. Para hacer el duelo hay que tener una reflexión, pero ante eso hay que ser escuchado primero. Claro que sí. Usted, dentro de su experiencia, profesor, y dentro de todo el manejo histórico que ha conocido, que tiene, ¿cree usted que la historia ha sido vehemente con las víctimas en nuestro país? No ha sido vehemente, ha sido un poco lenta en registrar realmente cuál ha sido la verdad de toda la época de violencia que ha tenido Colombia a través del tiempo. Ha registrado, por supuesto, muchas cosas, pero se ha quedado por fuera, como ha quedado por fuera también del gobierno nacional, la cantidad de víctimas. O sea, todavía no están registradas todas las víctimas, claro, que en el país existen. Pongámosle, yo me considero una víctima, soy del Catatumbo, viví en el Catatumbo y me tocó salir del Catatumbo, pero bueno, eso quedó en el pasado y hemos hecho otra vida en otro lugar, en este caso en Cúcuta. Y han salido adelante, han superado la situación. Por supuesto que sí. De alguna manera las víctimas han buscado ese espacio, ¿no? Siguen buscando ese espacio, y más cuando estamos hablando de un proceso de paz que se adelanta en ese momento en nuestro país, pues las víctimas empiezan a tener como mayor voz, empiezan a ser más escuchadas para encontrarle solución. Vamos a escuchar la crónica de Giovanni Ortiz, una persona también que ha sido víctima del conflicto en nuestro país, pero sobre todo en el norte de Santander, que lamentablemente es uno de los departamentos donde las cifras se han registrado con mayor incidencia a nivel nacional. A la edad de 9 años, jugando fútbol en una cancha de mi pueblo, vi la primera confrontación que se dio entre la policía y un bando de la izquierda. Allí murieron 2 policías y eso me traumó bastante. Luego, a la edad de 16 años, mi hermano mayor, Daniel Ortiz, en una confrontación militar en los Llanos Orientales, muere en fuego cruzado. El tercer acto es siendo concejal del municipio de Ocaña. En mi casa, saliendo en una motocicleta, fui asaltado por 2 personas armadas y me dieron un tiro en la cabeza por la parte trasera y me sale en este lado. Y afortunadamente se les trabó la pistola, calibre 19, me dijo el comandante de la policía de ese momento, y gracias a Dios estoy vivo. Eso fue un momento
traumático en mi vida, porque realmente sentí lo que significa este pedazo de vida, sentí lo que significa el tesoro universal que comprende la vida. En ese momento pensaba que la dialéctica, que el diálogo, que el poder decir yo las cosas que no me gusta del otro, era muy difícil en este país, que pensar divergente es peligroso, porque el que está allá no te quiere callar solamente con hacer silencio, sino que te quiere callar a balas, te quiere callar de una manera agresiva y violenta. El dolor subjetivo, el dolor que se tiene adentro es grande, pero el dolor de ver sufrir a una madre, de ver sufrir a un padre, de ver sufrir a los hijos y a los hermanos y amigos es aún mayor, porque el impacto de la violencia no solamente agrede al individuo, agrede también a una estructura familiar, y esa estructura familiar también hace parte de una estructura social y se descompone desde todo punto de vista, desde lo sentimental, desde lo emocional, desde lo social, desde lo económico, desde la incertidumbre de qué hay para uno garantizar la vida, y yo no pueda discutir, ser divergente sin que el otro actúe de manera violenta e intente quitarle la vida a uno. Doctora Graciela, quiero hacerle la siguiente consulta. Las víctimas, ¿cómo deben empezar psicológicamente hablándolo a olvidar, no olvidar, sino a buscar o a encontrar el perdón? Yo creo que el primer paso que hay que dar es hacer un duelo. Cuando los duelos no se elaboran como se debe ser, queda una rabia, un rencor, una ansiedad que no es fácil olvidar. Entonces, lo primero es someter a terapias. El gobierno, de hecho, está ofreciendo ese tipo de terapias, que los debe hacer un psicólogo clínico, por supuesto. Entonces, es elaborar el duelo. ¿Qué es elaborar el duelo? A la larga es aceptar un hecho que ya sucedió y que no podemos echar atrás, pero que de igual forma esa persona la seguimos queriendo, esa persona sigue siendo parte nuestra. La única diferencia es que está su energía positiva con nosotros, ya materializado no está. Pero lo primero es la elaboración de un duelo, porque nos lleva a sosegar la paz, a bajar ansiedades, a reflexionar, a sublimar los hechos. Doctora, es para llegar la víctima a ese punto, a ese duelo, pues para que sea consciente, es muy difícil lograr convencerla de que tiene que llegar a ese punto. Dependiendo de la profundidad del dolor y del hecho cometido, ¿no? Entonces, anterior a eso, dependiendo de esa profundidad, hay que elaborar unas preterapias para llevar la persona ya al duelo como tal. Hay un duelo muy lindo que se llama Déjalos ir con amor, y es muy hermoso y trae una música y todo, y hace que la persona sublime y entre en razón. Ese tipo de duelo ayuda muchísimo en este proceso. Y cuando hablamos del victimario, de la víctima al victimario, para encontrar ese paso al perdón, a perdonar al victimario. Eso es un paso bastante grande y bastante difícil, ¿no? Porque yo creo que no es tan fácil tampoco perdonar a aquel que le hizo daño a ese que nosotros queremos tanto. Claro. Pero no es imposible. Y las terapias de duelo ayudan a bajar esos niveles de ansiedad para llegar a escuchar a la otra persona e ir instaurando el perdón. Porque ese es otro de los pasos. Sin eso no podríamos hacer nada. No se llegaría a la paz nunca si esos procesos no se dan. Profesor, en la historia de Colombia, lamentablemente el conflicto pesa y tiene un sinnúmero de víctimas que usted mismo lo decía, muchos de ellos hasta el momento se desconocen. ¿Cuál es la importancia de la memoria histórica para los que estamos en ese momento viviendo pues, en la actualidad de Colombia y para los que vienen? La importancia de la memoria histórica es no repetir lo vivido, no repetir lo que pasó, dejar el pasado allá y continuar con otra forma de vida.
Hay un adagio popular muy duro que dice, el agraviado escribe en piedra, el agraviador escribe en arena. El agraviado nunca olvida, el agraviador nunca recuerda. Pero para este caso, como agraviados, nos toca olvidar el pasado para hacer una nueva vida. Claro. Para dejar la mente más tranquila, porque es que nadie puede superarse en ningún sentido si no tiene tranquilidad mental. Teniendo esa tranquilidad ya, un olvido al menos del pasado, o dejar el pasado quieto, sin moverlo tanto, puede surgir en otras cosas, tanto en el estudio, en el trabajo, en fin, en muchas otras circunstancias en la vida. Entonces la memoria histórica nos sirve para eso, para que nosotros este problema tan grande que hemos tenido en el país desde tantos y tantos años, más de 60 años en conflicto, eso nos debe servir, ese recuerdo, para no volver a repetir esa misma situación. Para nosotros, para todo el país, la paz es un anhelo, la necesitamos ya. Para el exterior es una expectativa que Colombia esté en paz. Pero ¿quiénes la podemos conseguir? Pues nosotros mismos, ayudándonos entre sí, colaborando con las víctimas, aún perdonando al agresor, ¿no? Claro. Hacer que nuestros estudiantes sean felices en cada uno de los establecimientos educativos, hacer que los estudiantes sean cada día mejor y que piensen siempre no en un problema, sino en cómo solucionar los problemas y además cómo seguir adelante en la vida. Así es, pues nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial, televidentes, pero no se vayan a mover del frente de las pantallas, porque nosotros vamos a continuar ahora con más de ¿Qué puedo hacer por la paz? Y continuamos con ¿Qué puedo hacer por la paz? Mucho, mucho como lo que ha hecho Giovanni Ortiz, nuestro testimonio de hoy, quien pese a ser víctima, no se quedó con el título de víctima, siguió adelante para superarse y poder así ayudar a los demás. El camino de la espiritualidad es un camino de la búsqueda del ser, de ese ser que desde niño despierta con amor y con alegría. Si consigues ese ser y lo trabajas, ya sea a través de la religión, ya sea a través de la meditación, ya sea a través del camino que tú elijas, eso va a ser importante. El Giovanni Ortiz de hoy es un Giovanni con mucha alegría, con mucha comprensión, con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de ser solidario, que mantiene los defectos normales de los seres humanos cuando estamos expuestos a las emociones negativas antes mencionadas, en búsqueda permanente de la alegría, que no se me escape de la vida, en búsqueda permanente de crecer espiritual, racional, filosóficamente, políticamente, porque este es un estado que si lo ordenamos desde la política y lo ordenamos desde la economía, con los pequeños ejemplos, con la microeconomía, con todos aquellos procesos micros que hacen parte de una estructura social, tengan la plena seguridad de que mejoramos. El Giovanni de hoy quiere aportarle mucho a esta sociedad y el entorno donde habita. Hay profesionales como los psicólogos, los psiquiatras, los profesores de psicología en los colegios, que realmente ellos nos pueden empezar a ayudar, por ejemplo, en la etapa del duelo, ¿sí? En la comprensión. Por ejemplo, ¿quién le puede dar a esas personas? Acompañarlo en el dolor, porque el dolor no se quita con un abrazo, el dolor no se quita con decirle a las personas, eso ya pasó. No, ahí quedan en su mente y en sus recuerdos, quedan marcadas esas heridas. Lo que hay que hacer con esa persona es ayudarlo en la comprensión, dándole algo que tenemos los seres humanos por montón, y es amor. Y por último, darles
oportunidades de que ellos puedan canalizar y desahogar ese dolor que significa ser víctima de la violencia en cualquier escenario y en cualquier condición como ser humano. Debemos apostarle a la paz no solamente desde una política de Estado y una política de gobierno. Debemos apostarle a la paz desde un proyecto de vida individual. Debemos aportarle a la paz desde perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás en todas esas cotidianidades que significan la vida. A veces agredimos sin querer, a veces no comprendemos al otro, y todos esos pequeños actos son lo que conforman una paz permanente y duradera. Que cada uno tenga esa responsabilidad, que cada uno de nosotros tenga esa responsabilidad de hacer acciones de paz y amor hoy, porque este presente lleno de acciones positivas es el que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y continuamos nosotros con nuestros invitados, profesor José Antonio Amaya, rector, historiador y director del periódico La Gaceta. ¿Cuál cree usted que es el impacto que genera la historia del conflicto en las víctimas del conflicto? Bueno, primero que todo es contar la verdad, no irse a un lado o terciarse, sino contar realmente lo que es. Y por otro lado, como decía anteriormente, mostrar los errores del pasado, mostrarlo de una forma clara para que la víctima vea que en otros tiempos también hubo conflictos y que se pudieron solucionar. Y partiendo de ahí, él puede ya dirigir su vida a otra dimensión, a otro ambiente, a algo positivo, algo que le pueda generar tranquilidad, que le pueda generar bienestar, que le pueda generar progreso y sobre todo tranquilidad. ¿La verdad genera perdón, doctora Graciela? La verdad puede generar perdón, aunque la verdad es dura, porque aceptar verdades no es tan fácil, pero sí, como dice el doctor, puede acelerar la paz, porque es sin tapujos contar lo que realmente pasó en forma clara, y eso pues también aclara la mente, baja ansiedades. Es duro, pero yo creo que es de muy buena aceptación. Sí. Rápidamente, profesor, dentro de la experiencia que usted ha tenido en el norte de Santander, en la provincia de Ocaña, ¿de pronto se ha encontrado con alguna historia de violencia que la ha hecho como parte suya también? ¿Cómo no? El haber visto caer a familiares, a amigos de infancia, a ver, eso pues conmueve mucho. En el caso mío, que soy de un pueblo de San Calixto, y ver caer, pongámosle, alcaldes, campesinos, agentes de la policía, bueno, una cantidad de personas que por una u otra cosa caen en medio del conflicto. En Ocaña, por supuesto, muy grave la situación también por secuestros, por muertes, ¿no? Ejecuciones a veces sin que uno dice sin causa, ¿no? Eso es difícil para uno, pero sin embargo todo toca superarlo, claro, porque ya forma parte del pasado y la vida de uno sigue, y hay que buscar a como dé lugar la mayor tranquilidad, tanto para uno como para la familia de uno, porque si uno está dentro de una familia y uno está con la mente en conflicto, o muy, en un ambiente que no es de tranquilidad, pues intranquiliza también a la familia de uno, intranquiliza todo el núcleo familiar, van a estar también como sumidos en el mismo dolor de uno. Por lo tanto, uno tiene que sobresalir, echar adelante, que sea uno debe tomar la iniciativa de esa tranquilidad para que el resto también opere de la misma manera. Claro que sí. Nosotros nos vamos a otra pausa comercial, pero ya regresamos con más de ese tema tan importante cuando estamos hablando de la voz de las víctimas, camino para construir la verdad y la reconciliación, una reconciliación que ya hace mucha falta en nuestro país. Ya regresamos.
Televidentes, gracias a ustedes por continuar con nosotros en ¿Qué puedo hacer por la paz? Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Doctora Graciela, ¿qué beneficio trae para las víctimas el contar sus historias a otras personas, sus experiencias como víctimas del conflicto armado en nuestro país? Bueno, en primer lugar es desocupar el alma, porque cuando uno se llena de cosas y las guarda, eso no es bueno para el organismo, ni en la parte física ni en la parte mental. Entonces, contar aquello es sacar del alma eso que nos ha dado tanto dolor. Y yo diría que todas esas personas en nuestro país tienen que recibir el nombre de héroes. Aquellos que se fueron víctimas de la violencia, pero también aquellos que quedan. Esos héroes, al sacar del alma, desocupan un poco, calman, porque eso es como cuando uno tiene un problema y se lo cuenta a los otros. Hay quien otras personas le dicen, no, pues mire, hay que hacer esto, y le dan a las personas como esas expectativas de salir adelante. Muy claro es que cuando yo cuento las cosas, las historias, que debo hacerlo en forma clara y correcta, yo creo que eso nos ayuda a mirar, a reflexionar, a pensar que el mundo sigue, que vivir de odios y de ansiedades y de culpas está hecho Colombia. Lo que queremos ahora es una mejor calidad de vida, es tener un equilibrio emocional, es tener paz, es volver a empezar con una Colombia nueva en donde el perdón sea el baluarte nuestro. Claro que sí, profesor. Usted desde la historia, ¿qué está haciendo por la paz? Bueno, estamos tratando de que quienes nos leen, empezando por la Gaceta Histórica, que es el órgano de divulgación de la Academia de Historia del Norte de Santander, o a Caritama en Ocaña, que los temas que se traten allí, o los que se tratan, sirvan para dar un aliento a las personas que han estado en conflicto. Hacer una invitación a que no cierren la ventana y la puerta de su interior, sino que abran esa puerta y esa ventana para que entre brisa nueva, lo renueve, ¿no? Porque encerrarse es duro, tiene que estallar como un volcán y sacar todo lo que tenga para poder descansar y dejar un interior más propicio para una nueva vida, que es la que de aquí en adelante esperamos tener. Profesora, ¿usted qué hace por la paz, doctora? Yo, desde la pedagogía, de la enseñanza, que se tiene que convertir en la alegría de enseñar, yo creo que es enseñarle al muchacho cómo a través del conflicto nosotros tenemos oportunidades de mejoramiento. Los chinos dicen algo muy cierto, ¿no? Ellos dicen, problemas no hay, oportunidades de mejoramiento. Y yo diría aquí que el conflicto es una oportunidad de mejoramiento, enseñándole al joven cómo a través del conflicto yo puedo reflexionar y evitar la violencia, evitar el resentimiento. Entonces, a través de la educación, y no solamente con nuestros estudiantes, sino en las escuelas de padres de los colegios a donde hacemos labor, estamos enseñándole a los padres que los niños y las niñas sean un semillero de paz. Porque los adultos ya hemos vivido y tenemos nuestros resabios, pero si enseñamos a nuestros niños, que son el hoy y el mañana de Colombia, estoy muy segura de que la paz se está cosechando cada vez más, pero depende también de los docentes y de los padres de familia. Una enorme tarea tienen los docentes, una enorme tarea tienen los padres de familia, porque es muy cierto, desde los niños se tiene que empezar a hablar de paz para poder tener paz en nuestro país. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos, por haber asistido a nuestro programa y por estar pues acá con nosotros hablándole a nuestros televidentes de paz. Muy amable. Gracias por habernos invitado y nosotros felices porque esta es nuestra casa. Claro que sí, siempre lo será de puertas abiertas, y a ustedes televidentes también 1000 veces gracias por estar con nosotros, compartiendo con nosotros este espacio que se llama ¿Qué puedo hacer por la paz? Sigan con la programación del Canal TRO y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa.